Lo que está pasando en Israel y Palestina es una tragedia para nuestro mundo. Un conflicto de tantos años explota de la peor manera. El ataque de un grupo de extremistas ultras del dolorosamente conocido grupo Hamás nos deja una vez más escenas que nos recuerdan de lo que somos capaces los seres humanos. Un ataque en la más pura definición de terrorismo internacional que nos llena de miedo e indignación al resto del mundo. Un ataque que desafortunadamente tenía también como objetivo la reacción de Israel, que a todas luces iba a ser de proporciones desconocidas en esa región, como los mismos tomadores de decisiones de Israel lo han afirmado. El claro objetivo del grupo atacante es parar los lazos de negociaciones que Israel y una parte de los países árabes estaban a punto de concretar, pero los radicales de Hamás han despertado a los radicales de Israel, y ahí el resultado será terrible para esa región, pero puede serlo para todo el mundo también. Lo peor de todo esto es que civiles, tanto en Israel como en Palestina, gente que no tiene nada que ver ni con el ejército israelí o su gobierno o el grupo extremista radical Hamás, están cayendo en las calles presa de los bombardeos de ambos lados. Es una tragedia que puede tener repercusiones mucho más grandes que la de la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo. Bueno, pero esta abrumadora sensación de tristeza que nos embarga a todos es resultado de los extremismos, de la polarización, de los discursos de odio, de alargar un conflicto por tantas décadas sin resolverlo. Lo único que hace agravar la vergüenza que provoca que alguien sea capaz de atacar mortalmente de una manera tan salvaje, tan desalmada, tan degradante a civiles de todas las edades, completamente indefensos, es la bajeza de no reconocer estos indignantes y viles actos sobre el pueblo de Israel, que por cierto, la misma indignación debería generar si fuera al revés, obviamente. Pero comento la bajeza de no reconocer precisamente por la absurda contradicción del gobierno mexicano. Como siempre, el ridículo internacional está garantizado con el vetusto troglodita del Palacio Nacional. Déjame leerte el comunicado que emitió primero la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Dice así: el gobierno de México expresa su máxima preocupación por el conflicto entre Israel y Palestina y condena todo acto en contra de civiles. El gobierno de México ha dado puntual seguimiento a los acontecimientos recientes en Israel y Palestina y condena inequívocamente los inconducentes ataques ocurridos en contra del pueblo de Israel el pasado 7 de octubre por parte de Hamás y otras organizaciones palestinas en Gaza. Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, lo que demanda la plena cooperación de todos los estados para prevenirlos y sancionarlos. Ninguna causa justifica el recurso al terrorismo. México reconoce el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel, el cual debe regirse por las condiciones establecidas en el derecho internacional. Asimismo, condena el uso de la fuerza independientemente de quién provenga, principalmente cuando los objetivos han sido civiles, en franca violación al derecho internacional humanitario. México observa con máxima preocupación la escalada de violencia que ese hecho ha suscitado entre Israel y Palestina y que ha tenido como consecuencia el lamentable fallecimiento de cientos de civiles, incluyendo mujeres y niños, la toma de rehenes y un alto número de heridos. El gobierno de México expresa su más amplia solidaridad con las víctimas y sus familias y hace un firme llamado para permitir el suministro, sin obstáculo alguno, de la asistencia humanitaria. Estos lamentables acontecimientos deben servir para recordar una vez más la urgencia de reanudar las negociaciones que permitan alcanzar una solución de fondo al conflicto en la región. La posición de México es clara. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto, bajo la premisa de dos estados, que atiendan las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permitan la consolidación de un estado palestino, política y económicamente viable,
que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. La responsabilidad ineludible de reanudar el proceso de paz recae sin duda en las partes en conflicto. Corresponde, sin embargo, a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas auspiciar un proceso político encaminado a promover una paz justa y sostenible en la región. Fiel al principio constitucional de solución pacífica de controversias, el gobierno de México expresa su disposición a acompañar todo esfuerzo encaminado hacia el establecimiento de una paz duradera en la región, cimentada en el respeto mutuo y el pleno apego al derecho internacional. Hasta ahí termina el comunicado de la Cancillería. Era casi perfecto el comunicado. Cuidaba los aspectos importantes que se deben expresar ante una tragedia como esta, con el tono adecuado y sin dejar de condenar con contundencia la brutal agresión sobre Israel y sobre todo externar la preocupación sobre la población civil, tanto de Israel como de Palestina. Un buen ejercicio de diplomacia digno de la reconocida tradición de relaciones exteriores que siempre ha tenido México y que nos llevó inclusive a tener un premio Nobel de la Paz. Pero 24 horas después salió públicamente el ignorante paquidermo del Zócalo a destrozar el comunicado y acabar con la única adecuada expresión de solidaridad y expresión internacional que ha tenido su, entre comillas, gobierno. Pero pensemos un poco, ¿realmente Obrador dice esas ridículas y absurdas declaraciones solo por inculto? ¿Solo por analfabeto? ¿Solo por rústico e iletrado? Sí, su avasalladora ignorancia la deja muy clara. Cruzando a Guatemala o a Estados Unidos o poniendo un pie fuera de México, no entiende ni sabe absolutamente nada de cómo se integra, cómo se decide y cómo se mueve el mundo. O sea, sí pudo haberlo dicho evidentemente por bruto e ignorante. Sí, claro, le sobran cualidades para eso. Pero también lo dijo por perverso, por su criminal alianza con los dictadores del mundo. Es muy fácil. El principal apoyo de la organización terrorista Hamás es Irán, ¿sí? Ese país gobernado por radicales y que son íntimos cuates de Cuba, de Nicaragua, de Rusia, de Corea del Norte, de Venezuela y ¿de quién creen? Claro, de México también. Son el conocido eje del mal, como les llaman en algunos países de Occidente, precisamente por ser regímenes totalitarios y sin ningún respeto por los derechos humanos o por la democracia. En otras palabras, el sátrapa del palacio no condenó las atrocidades de los radicales de Hamás sobre Israel porque son sus aliados, sus patrocinadores y socios, tal cual como nunca condenó la invasión rusa a Ucrania o los excesos y abusos del dictador de Nicaragua, o sin ir muy lejos, como nunca ha condenado los despiadados y crueles actos de barbarie de sus amiguis, de sus brothers y megacuates de la salvaje delincuencia organizada en toda la República Mexicana. No es broma, ni puntada, ni adivinanza. ¿Recuerdan el caso del avión iraní-venezolano que estuvo en nuestro país inadvertido, pero que llegó a Argentina y descubrieron que todos eran de la Guardia Revolucionaria iraní y ahí mismo los detuvieron? Pues bueno, los nexos de ese eje del mal, que incluye a Irán y a Venezuela, es a donde ya México, o más bien su entre comillas presidente, es miembro distinguido ya de ese famoso club de los miserables sátrapas más retrógradas y criminales del mundo. Rompamos con las alianzas criminales de Obrador. México merece mucho más que una membresía en la fraternidad de asesinos más grandes del planeta. Abrazo fuerte y hasta la próxima.